Tardes. En la clase anterior dimos inicio al estudio de los requisitos de la indemnización de perjuicio. Dijimos que para que un tribunal acceda a una demanda indemnizatoria, deben cumplirse una serie de requisitos. El primero de ellos, que exista un incumplimiento por parte del deudor. Dos, que ese incumplimiento sea imputable a dolo o culpa por parte del deudor. Que se le haya causado un perjuicio al acreedor. Que exista relación causal entre el incumplimiento imputable y los perjuicios. Que no beneficie al deudor una causal de exoneración de responsabilidad. Y, finalmente, que el deudor esté constituido en mora. ¿Qué fue lo que dijimos ayer? Perdón, en la clase anterior. Dijimos, mire, vamos a estudiar el incumplimiento. El incumplimiento de una obligación puede ser total, puede ser parcial o puede ser moratorio. El punto es cuando la ley entiende que hay incumplimiento. Y la ley entiende que hay incumplimiento cuando la obligación, es decir, la prestación debida, no se cumple, no se ejecuta. También hay incumplimiento cuando esta prestación se va a cumplir, pero de un modo imperfecto o irregular. Y finalmente, hay incumplimiento cuando el deudor retarda el mismo propio cumplimiento de su deber de conducta. Acuérdense, y ya lo hemos mencionado, el contrato supone, trazar una hoja de ruta. Los contratos están destinados a satisfacer necesidades. Los contratos son los mecanismos que habilitan o permiten el intercambio de bienes y servicios. Los contratos son, en último término, las fuentes en definitiva, de cómo se desarrolla el proceso económico en un estado determinado. Entonces, en los contratos hay proyectos, hay planificaciones. Entonces, el incumplimiento dice relación con la afectación a ese trazado, a esa planificación. Entonces, este incumplimiento puede ser por acción o puede ser por omisión. Ahora, cuando el incumplimiento proviene de un acto de un tercero, en principio, el deudor no ha de asumir responsabilidad alguna, salvo las siguientes tres hipótesis. Lo dijimos: acto realizado por el representante, acto realizado por persona asociada al deudor, 1947, de hecho leímos la norma sobre arrendamiento, y los actos realizados por aquellos terceros respecto a los cuales el deudor asume una obligación de seguridad para con el acreedor y de un resultado determinado. El incumplimiento puede ser total, y el incumplimiento es total cuando la obligación no se ejecuta de ninguna forma. O sea, no ha de existir ni siquiera un principio de ejecución. Por ejemplo, el vendedor no entrega, el comprador no paga. Por lo tanto, aquí estamos frente a lo que la lámina dice, mire, la frustración total de la prestación. La frustración total de ese proyecto trazado en el contrato. Pero piensen ustedes, por ejemplo, contratos importantes: compraventa de madera, compraventa de bosques, compraventa de predios, compraventa de establecimientos comerciales, compraventas de materias primas, celulosa, cobre, por ejemplo. Entonces, esos contratos tienen un proyecto, tienen trazado deberes de conducta típicos, que son las obligaciones. Si ellas no se satisfacen en modo alguno, el incumplimiento es total. ¿Será ahora un incumplimiento parcial?
cuando el deudor ejecuta la prestación, pero de alguna manera, eh, cuando de alguna manera lo ha hecho en parte o lo ha hecho malamente. El comprador pagó, pero no el total del precio. El vendedor entregó, sí entregó, pero el bien no es apto para el fin que originalmente buscaba el comprador. Esta forma de incumplimiento existe solo en las obligaciones de dar, pues en las obligaciones de hacer, o me han dicho, en las obligaciones de no hacer, ahí no tiene aplicación, cualquier transgresión al proyecto trazado importa frustración. Por lo tanto, esto es más propio, el incumplimiento imperfecto o parcial es más propio de las obligaciones de dar y de hacer. Y finalmente está el incumplimiento moratorio, que es aquel que tiene lugar cuando el deudor, satisfaciendo la prestación, lo hace retardándola. O dicho en lenguaje simple, se atrasa en el cumplimiento de la obligación. El segundo de los requisitos de la indemnización de perjuicio es la imputabilidad. Es decir, no basta el mero incumplimiento material u objetivo de la prestación para desencadenar el pago de una indemnización de perjuicio. No basta que el vendedor no entregue, no basta con que el comprador no pague, no basta con que el arrendatario retarde el pago de la renta, no basta con que el comprador pague solo el 50% del precio, no basta con que el vendedor entregue una vivienda con deficiencias constructivas, sino que es necesario atribuir ese incumplimiento a un factor que para nuestro derecho y para la responsabilidad contractual es la culpa o es el dolo. Por lo tanto, los factores de imputación de responsabilidad civil contractual son el dolo o la culpa. Por lo tanto, sin dolo y sin culpa no hay responsabilidad civil contractual, no obstante que haya incumplimiento. ¿Qué es el dolo? Ustedes ya lo saben, es la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. ¿Cuáles son los caracteres del dolo? Primero, el dolo se va a deducir de hechos del deudor. Va a ser muy difícil que un deudor confiese en un acto jurídico la intención dolosa de dañar a su cocontratante. Por lo tanto, los medios de prueba, el medio de prueba idóneo para la demostración del dolo va a ser claramente las presunciones, va a ser muy difícil tener una prueba directa. 2. El dolo agrava la responsabilidad del deudor. Este va a responder de los perjuicios directos previstos y también de los imprevistos, según el artículo 1558 del Código. El Código no admite graduación, como lo vamos a ver, hace diferencia con la culpa que sí admite grados. En cuarto, el dolo no se presume. Quien lo alega tiene que probarlo. El dolo es mala fe. La buena fe se presume, la mala fe tiene que probarse. 1558-1459 Código Civil. No puede condonarse anticipadamente. Y, en sexto lugar, se ha entendido por la doctrina que si son varios los deudores que incumplen con dolo una obligación, su responsabilidad tendría el carácter de solidaria. Esto no obstante la afirmación precedente, es posible controvertirla. ¿Por qué? Porque la norma que impone la solidaridad pasiva está tratada en lo que se conoce como la responsabilidad extracontractual, el 2003-17. Sin embargo, se sostiene que esta norma tendría un alcance más general y también podríamos aplicarla al estatuto contractual. Pasaría a convertirse en una especie de principio general de derecho. O sea, cuando hay varios autores de un delito o cuasi delito civil,
ellos van a ser sancionados a la indemnización de perjuicios en forma solidaria. Y también si hay varios, digamos, deudores incumplidores con dolo de una obligación, pareciera que la regla es la aplicación, o sea, donde existe la misma razón, existe la misma disposición. Por lo tanto, igualmente ellos deberían ser sancionados a través de esta solidaridad pasiva. Campos en los cuales incide el dolo civil, ya hay uno que lo hemos estudiado claramente. El dolo civil está presente en el proceso de formación del consentimiento. Y ustedes recordarán cuando estudiamos el dolo como vicio del consentimiento, según los artículos 1451, 1458 y 1459 del Código Civil. 2. El dolo también incide, y esto es la materia que estamos en este minuto estudiando, en la fase de cumplimiento de los contratos. Cuando el deudor deja de cumplir la obligación que ha nacido de un contrato con la deliberada intención de causarle un perjuicio a su acreedor. Y finalmente el dolo lo vamos a estudiar como un elemento de la responsabilidad extracontractual a propósito de los delitos civiles. Y ese estudio lo haremos el próximo semestre. El dolo, dice, se aprecia en concreto y no en abstracto. ¿Qué significa eso? Significa entonces que el tribunal debe resolver a partir de los hechos de la causa si el deudor ha actuado o no en forma dolosa. Por lo tanto, el dolo se aprecia caso a caso. Hay casos en los cuales vamos a probar la intención de incumplir y de dañar al acreedor, y en otras no vamos a poder probar esta intención positiva de dañar al acreedor. Por lo tanto, cuando yo pruebe esta intención, habrá sanción por dolo. En el caso contrario, no hay sanción por dolo. Eso significa que el dolo se aprecie en abstracto. Significa que tiene que probarse y acreditarse conforme a lo que en derecho se llama el mérito del proceso. Hoy en día, con la tramitación electrónica, diremos conforme al mérito de la carpeta digital. Vamos a estudiar ahora, o más bien dicho, en la cápsula siguiente, vamos a estudiar la culpa contractual como factor de imputación de responsabilidad civil.